¿Empiezo yo? Bueno. Buenas tardes. Muchas gracias por estar. ¿Se escucha bien? Bueno, primero quería agradecerle a Regina especialmente por la invitación y por permitirme leer anticipadamente este libro del cual aprendí muchísimo, ¿no? Estoy realmente muy contenta, muy también orgullosa de que este libro sea producto del doctorado, de los trabajos en el IECH, de este lugar en el que a veces trabajamos silenciosamente, algunos sin grandes comunicaciones en los medios, ni como quieren ahora, que salgamos a publicitar todo lo que hacemos. Y bueno, en silencio, con mucha humildad, Regina ha escrito un libro extraordinario de casi 300 páginas que se lo súper recomiendo. Y bueno, yo tomé algunas notas, escribí algunas cositas que espero que sirvan para entusiasmar a las y los lectores. Este libro, según lo que dice la autora en el prólogo, la fecha que da de inicio, siempre la fecha del comienzo es incierta en estas cosas, pero bueno, ella pone una fecha, 2012. Entonces, pensaba, ¿no? Fue un libro de elaboración lenta y larga. Estas cosas son a veces las necesarias, incluso cuando a veces los tiempos de la academia y de las instituciones no son los mismos que los tiempos en los que se necesitan, que se requieren para macerar fuertemente, como lo ha hecho, intensamente como lo ha hecho Georgina, un tema y un problema. Entonces, bueno, la familia, yo sé que sufre mucho, pero efectivamente se nota en estas 300 páginas ese trabajo de 10 años. También se nota un diálogo intenso y muy productivo con su directora. Por momentos, una que conoce a la directora, veía escenificado diálogos y conversaciones, y me encantó. Y además hay otra cosa a favor del trabajo de Georgina, que es el tema que eligió. Es un tema... ¿Qué dije? La Richie. Otra doctoranda. Regina, un tema que eligió que es muy difícil de abordar. Digamos, yo lo que pensaba, esta Regina estuvo 10 años o más con la villa en la cabeza. Y eso es algo que realmente pensé debe ser muy fatigoso. Muy duro también y muy esforzado. ¿Por qué? Porque la villa miseria es lo que no queremos ver. Hay en una cita que Regina pone en el primer capítulo de un libro de Josefina Licitra, que dice esto muy claramente cuando no tiene ganas de entrar a la salada, ¿no? Ella está trabajando con la salada. Quiero volver con mi hijo y mi marido. Soy una mujer de clase media haciendo un libro sobre pobres. Quiero irme. Y ahí me la imaginé también a Regina. A la villa y a los pobres, nadie quiere verlos, nadie quiere oírlos, nadie quiere rozarlos, menos todavía, nadie quiere olerlos. Y
sigue Josefina Licitra. Y en medio de todo esto está el hedor, un olor sin síntesis, un olor que es la esencia de los cuerpos enfermos. Entonces hay que ser muy fuerte y muy decidida para tomar como tema de tesis, de una tesis de doctorado, a la villa. Así, a secas, ¿no? Como ella lo tomó, porque me recuerdo en los talleres de tesis, decir, ¿cuál es tu tema? La villa. Y todo lo que venía después. Pero no se asusten, porque el libro, para quienes decidan leerlo, el libro tiene una gran ventaja, que es un libro en donde en ningún momento una se encuentra leyendo una tesis de doctorado. Es un libro que está perfectamente escrito, perfectamente editado, bellamente editado. Se presenta, ¿por qué? Primero porque está despojado, y esto es otra cosa que quería decir, que anoté, que está despojado totalmente de los protocolos que rigen la escritura académica, ¿no? Y eso es una ventaja. Se presenta el libro como un viaje. Viajamos a la villa. Los personajes de los relatos son nuestros cicerones, ¿no? Nos acompaña. El primer personaje es Maxi, con el carrito de cartonero de la novela de Aira. Y el último, vamos acompañando a muchos carritos de cartoneros. El último de los carros es el de el personaje de la novela, de la película de César González, ¿no? Entonces, la estrategia es interesante porque al mismo tiempo que nos introduce en la villa, nos invita a preguntarnos algo que para mí es fundamental hoy, después ya casi de haber pasado más de 20 años de que ese carrito de Aira echó a andar, que es por qué insiste la villa y por qué insisten los villeros en el arte y en la literatura contemporánea. Acabo de estar en el Malva, precisamente, y ahí para ir a ver a Mondongo hay que atravesar por una casilla de la villa armada, en donde en una ventana tenemos a De la Cárcova, sin pan y sin trabajo, y después atravesamos por los Bernis y los Joaquinitos Lagunas, etc., ¿no? Regina responde a la pregunta y lo hace desde el marco y desde una perspectiva ajustadísima, precisa y también muy eficaz. Se instala en el pliegue y en el movimiento de ese pliegue entre lo espectacular y lo real. Es una variación continua con la que trabaja entre las formas del espectáculo y la pulsión por inscribir algo de lo real, ¿no? Ahí está. Ese es un viaje que está atravesado por esas dos posibilidades que todo el tiempo están tensionadas y variando. Y recorre un amplísimo espectro narrativo y fílmico, imposible de referir acá, ¿no? Pues me llevaría un seminario. El ensayo, entonces, decíamos, comienza con un texto que se escribe en 1998, se edita en el 2001, antes del 19-20 de diciembre, y cierra con las películas de González, que van del 2013 al 2019. En esos 20 años, además, yo pensaba, la cifra de los pobres y los indigentes en nuestro país no han dejado de crecer. Y este es un modo que yo encontré también de responder a la pregunta por la insistencia. Y entre las cuestiones que me resultaron sumamente productivas es que desde el comienzo
y hasta el final se sostienen una serie de cuestiones que yo creo que son fundamentales para pensar el arte y la literatura y el cine contemporáneo. Y el primer punto que aparece es lo etnográfico, ¿no? El problema de lo etnográfico en la literatura, en el arte y en el cine, que está desde el comienzo trabajado a partir de un texto que fue muy discutido, que nos ensañamos mucho en su momento, que es el texto de Beatriz Sarlo en el 2006, que es Sujeto y tecnologías, la novela después de la historia. Es un texto sobre el cual todavía hoy todavía estamos polemizando, con el cual estamos polemizando hasta el día de hoy. Y ahí aparecen 2 o 3 cuestiones en el trabajo de Sarlo sobre las cuales estamos girando. Una es la novela etnográfica, o lo etnográfico en general. La otra cuestión central es la mirada documental, como en el arte y en la literatura contemporánea la mirada documental atraviesa de cabo a rabo esas prácticas, que en el caso de Sarlo, ella llamaba la atención sobre la pérdida de la interpretación crítica en la literatura, la pérdida de la distancia, y pone en escena el tema de la corrección ideológica que ella leía en Kukurt o Schaeffer, y la cuestión de los otros y las otras culturas como una causa por la cual batallar. Entonces, el libro de Regina parece estar argumentando también todo el tiempo sobre la potencia de lo etnográfico en el arte y también sobre los nuevos sujetos que han ingresado al campo del arte, pero ya no para ser representados, y esto es lo interesante, sino para representarse ellos mismos, ¿no? Ya nadie los representa, y eso está buenísimo. También argumenta, y con mucha solvencia, sobre cómo lo documental no se opone a la ficción, sino todo lo contrario. Y esta pregunta, que también está en el primer capítulo, es central. Le respondemos a Beatriz y le repreguntamos a Beatriz, ¿es posible seguir leyendo con categorías de la modernidad? El otro, ¿sigue siendo un sujeto a descifrar? Estas serían 2 preguntas que a mí me parece son centrales. Entonces aquí Regina apela también a un pensador que ha sido central para poder responder a estas preguntas parcialmente, que es Rancière, ¿no? Y básicamente sobre la cuestión de la reconfiguración del reparto de lo sensible, que es un tema que también está atravesando todo el libro. Y la otra cuestión de Rancière, que me parece estratégica, que es la que él plantea de la imposibilidad de separar ficción de no ficción, ¿no? Este es un tema fundamental. Y que entre una de las análisis que a mí me parecen brillantes en el trabajo de Georgina, ese texto de Chris Marker de Rancière es iluminador para poder pensar un film como Estrellas, ¿no? O sea, ahí se puede apreciar claramente, ¿no?, la potencia de Rancière, aunque, y esto también es interesante, Regina lo hace muy sutilmente, no te agobia con las citas de los autores teóricos que está trabajando, sino que con mucha sutileza
va operando, ¿no? Esas semejanzas, esas iluminaciones. Y otra cuestión que me parece brillante también es cómo, a propósito de los films de Estrellas, de González, de César González y de Campuzano, utiliza imágenes y especulaciones como las de Didi Huberman, ¿no? Y particularmente ese libro maravilloso que es Pueblos Figurantes, Pueblos Expuestos, Pueblos Figurantes, que ha sido, digamos, la vía regia para salir de la encerrona de la discusión sobre cómo representar la pobreza y los problemas, los dilemas, ¿no? De insistir o no en la estigmatización de una comunidad que ya de por sí está estigmatizada socialmente. Entonces, entre otras cosas, este libro es un libro que nos permite responder sobre estos dilemas, sobre el cine villero, el cine pobre, porque lo que ofrece es una estrategia para poder desmontar estereotipos. ¿A partir de qué? A partir, por ejemplo, de la tensión paródica en Estrellas, de la mirada compositiva y los encuadres en González, del quiebre de la linealidad del relato, que es espectacular como lo maneja González, del montaje de materiales heterogéneos que están en los tres, ¿no? Entonces, aquí, y para terminar, porque después quisiera si podemos charlar, me gustaría mucho. Yo no charlé con Regina. No charlamos. Es algo que quería leer, una pequeña cita de un libro que hace mucho tiempo leí, La ciudad a lo lejos, de Jean-Luc Nancy, y de ahí hay algo que a mí la cita es larga, que a mí me impactó en su momento, pero la recordé. Dice ahí Nancy: la villa miseria es la deyección de la ciudad, su violencia condensada en barro. El fuera de lugar se erige allí, si se puede decir, a modo de lugar de vida. Es muy larga la cita, pero es muy interesante. Y ahí en la ciudad a lo lejos y en el trabajo con el que el trabajo en el que Regina se empeña en articular, está la cuestión territorial, ¿no? A mí me parece muy importante esta cuestión, porque vivir en la villa es la condición para ser villero. Y en las narraciones de Julio Arrieta, que es sumamente interesante, en las de César González y en la de Campuzano, que serían, digamos, esos sujetos que asumen su representación o deciden que nadie más los represente, exponen con mucha profundidad esta cuestión del territorio. Un territorio que por el momento es asfixiante, pero que al mismo tiempo permite que se configure una identidad, ¿no? Una territorialidad que supone una identidad. Exponen entonces una alteridad, la alteridad de una comunidad que en realidad es una comunidad que soporta la condición del gueto y que nos enfrenta, ¿no? O sea, estos cineastas nos enfrentan muy fuertemente a ella, nos interpelan y nos hacen desplazar hacia ellos. Eso es lo que dice Didi Huberman, ¿no? Los pueblos expuestos hacen que nosotros nos desplacemos y nosotras nos desplacemos hacia ellos. Ellas y ellos, nosotros, nosotras, nosotros y ellos, una división, ¿no? Un reparto de lo sensible, ahí, ¿no? Habría.
Entonces la villa, la banlieue para los franceses, la borgata romana, tan bellamente trabajada por Pasolini y que Regina lo retoma. La zone en Lyotard, ¿no? Que recupera el argot francés para referir a esas áreas donde van a parar los precarizados, los pobres, como describe Apollinaire en el famoso poema Zona en 1913. Y dice, cito unos versos de Apollinaire, llenan con sus olores los vestíbulos de la estación de Saint-Lazare, tienen fe en su estrella como los Reyes Magos, esperan ganar dinero en la Argentina y, amasada una fortuna, regresar a su patria. Y yo pensaba, tal vez, que entre esos desechos de la modernidad europea, entre esos precarizados de fines del siglo XIX y comienzos y mediados, hasta mediados del siglo XX, que llenaban las estaciones, los puertos, los barcos europeos, también hayan figurado muchos de nuestros abuelos, bisabuelos o tatarabuelos. Entonces, tal vez sea que lo que no queremos mirar es nuestro pasado. Tal vez allí, en esos lugares, en esas zonas, sean algunos los que retornen hacia nosotros mismos y que nosotros no querramos mirar, ¿no? Esta era... Mira. Bueno, qué hermoso, Mónica. Primero toda esa presentación y qué hermoso este libro al mismo tiempo, porque esa es la palabra, ¿no? Un libro de la villa, no sobre, de la villa, que es hermoso. Eso hay que mirarlo así. Pocos libros me entusiasman y pocos libros llegan a entusiasmar. Creo que a todos, todas nos pasa eso un poco. Y lo grato de este encuentro es siempre me entusiasmó el trabajo de Regina y siempre estuvimos charlando mucho sobre este trabajo. Y lo grato de esto fue leer este libro y que me produzca un entusiasmo enorme como tal, como objeto y como resultado de un trabajo, ¿no? Bueno, yo escribí algo sobre el libro y lo quiero compartir un poco, es oral, así que espero no aburrirles, es muy breve igual. La entrada y salida de la villa de Regina Cellino. ¿Qué pasa cuando damos con un libro que nos hubiera gustado escribir? No se trata solo de la fascinación que se produce ante uno cuya lectura nos cambia la vida o al menos cierta percepción, sino ante uno que además hubiéramos querido gestar, procesar y experimentar en la materialidad de su composición y después también salir transformados, transformadas. Por supuesto que los universales no existen, pero si como plantea Goethe, Tolstoy siempre se presentan de todos modos en cualquier trazo particular, puedo decir que lo primero que se piensa ante una pregunta tan limitada es que a pesar de tener ese deseo, también se constata que nunca lo hubiera podido hacer y afortunadamente porque ahora se lo puede leer tal y como se materializó. Regina escribió un libro de la villa a partir del cual entra y sale de ella. Digo de la villa y no sobre la villa, porque ésta se convierte en una protagonista que trae desde el inicio hasta el final una materialidad que queda incrustada ahí en la escritura. Es un libro más que la villa escribió, tal como las ficciones de las que se ocupa ese libro. Se podría pensar, como sostiene Gabriela Milone, que estamos ante una ficción crítica que, a pesar de la limitación inevitable de las palabras ante las cosas, nos pone frente a algo de la materia encarnada en la villa, de la villa, que no podemos dejar de leer y advertir.
están las tomas aéreas de los medios técnicos que recorren la lectura de punta a punta, con las lamparitas airianas que imitan las líneas de Nazca. Están las voces y la cumbia de las crónicas de Alarcón, o los olores sin síntesis y villeros de Lisitra, como efecto del hedor que, estoy citando ahí, del hedor que despiertan los basureros, los cuerpos enfermos, la contaminación del riachuelo, la mugre que se acumula por doquier. Pero también están las imágenes mediatizadas de la comunidad festiva y contracultural de la Villa El Pozo de Cabezón Cámara, y desde allí la lengua tumbera de los ocupas de Bruno Estañaro, o la mole en ruinas del elefante blanco como materialización del fracaso del Estado, o las figuras que desplazan a los personajes centrales a partir de las ambivalentes reivindicaciones de representación político-cultural de la película Estrellas de León y Martínez, o las comunidades de gestos y rostros de niños, niñas, niñas, expresidiarios, trabajadores, trabajadoras, trabajadores, cartoneros, cartoneras, cartoneres, que destraban los clichés en la filmografía de César González. Digo, es una materialidad de la villa, de sujetos, cosas, olores, visiones y voces, a partir de imágenes mediáticas, textuales, cinematográficas, sobre las cuales el libro se concentra en los dispositivos y tensiones de su efectuación. Porque si, como sostiene Manuel Cocha, la imagen es una configuración de lo sensible, a partir de Rancière, otra vez ahí Rancière, Regina desbarata la tradicional dicotomía platónica de imágenes versus palabras y se concentra en el dispositivo de exhibición que éstas portan desde, de y sobre la villa, con sus potencialidades políticas bien diversas. De este modo cruza lenguajes, de los medios en la literatura, en el cine, en las series, y de la villa como un territorio abierto a una multiplicidad que desde las artes desbarata la sobreexposición mediatizada que se construye sobre ella y reprecariza como parte del mismo dispositivo de poder capitalista. Si esto que hace el libro forma un estar en común de materialidades diversas que Regina lee y mira, es interesante de todos modos notar una cuestión que me impacta y que me impactó mucho en su tratamiento. Es la tensión entre la comunidad de los materiales que lee con la singularidad de las prácticas en las que se detiene. ¿Sí? Son materiales muy diversos, que provienen de diferentes lugares, y al mismo tiempo hace algo ahí Regina que es interesante. Regina cuenta cómo la literatura, el cine y los medios arman dispositivos heteróclitos en los que se presenta la villa, por momentos desde la comunidad de los imaginarios culturales, pero siempre desde una lectura atenta a las diferencias y proximidades entre lo escrito y lo filmado. Una tensión difícil de mantener sin caer en las especificidades disciplinares o en su disolución absoluta como extremos dicotómicos sin alternativa que afortunadamente el libro va sorteando, ¿no? Hace otra cosa el libro, eso me pareció como muy interesante. Entonces, si el libro entra por la literatura, pasa por las series y la televisión y termina en el cine, y lo hace, no obstante, a partir de relaciones chisporroteantes que sorprenden y arremeten con lo imprevisible, ¿no? Así, Auerbach se encuentra con Didier Berman a partir del concepto de figura, por ejemplo, ¿no? Entonces, como, bueno, ¿qué pasó acá? Pero también el magma de imágenes anuda los programas televisivos, Policías en Acción con Gran Hermano. Y antes con el otro lado, y después con las películas La 21 Barracas, El Bonaerense, o con la novela La 31 de Ariel Magnus, o con la obra de teatro y luego película Los Posibles, pero también encuentra Pasolinis con González y Campuzano, entre y a través de los tiempos, e incluso antes con las marginalidades poéticas y cronicadas de Raúl González Tuñón. Me interesan esas relaciones, que según Auerbach son la base de la construcción que toda perspectiva debe realizar como operación crítica, y que luego María Teresa Gramuglio propondrá como herramientas de lecturas que conectan series en tanto especulación y no como constatación positivista de algo. Es decir, Regina arma relaciones especulativas, sin necesidad de justificarlas desde aparatos conceptuales coloniales de originalidad, copia, fuente, receptor o de repeticiones por antecedentes o predecesores o de intertextualidad, sino que lo que tiene sobre la mesa, sino a partir de lo que tiene sobre la mesa de trabajo, como plantea Raúl Antelo en Archifilologías Latinoamericanas, para proponer un modelo de crítica que no explora un archivo de imágenes dado de antemano, sino que lo hace emerger producto del acto creativo en el que encuentra su propia justificación.
De esta manera, Regina hace aparecer ante nosotros un archivo cultural y propio de la villa. Esas imágenes y sus relaciones, por otro lado, no homologan ni aplanan en un esencialismo común nada, sino que apelan a un estar en común dado por la escritura que monta y desmonta tiempos, espacios, cuerpos, objetos, percepciones, procedimientos, imaginarios, contextos y prácticas. Es decir, montaje como puesta en común y desmontaje para señalar lo singular, que son dos operaciones que Didi Uberman propone, pero que Regina además propone ante el tiempo, ¿no? Pero que Regina además desplaza hacia los territorios materiales del mundo. Y desde ahí entra y sale de la villa. Entra por la literatura, como dijimos, y desde la posición del letrado y el escritor, generalmente de clase media, que va a los márgenes para escribir sobre ellos y hacerse conocido, no necesariamente en operaciones de representación, sino de contacto con una otredad ante la cual toma diferentes posiciones para disponer un relato. Luego sigue con las series y programas que usan a las villeros, en el sentido de Ludmer, usan, a partir de la actuación de voces y cuerpos que los interpretan, y termina con la toma del arte y de la cultura por los propios villeros que son reivindicaciones a veces ambivalentes, que se proponen como reivindicaciones a veces ambivalentes de ser agentes y no una mera temática a interpretar, desde la singularidad de lo que hacen. Por eso, mientras leía el libro, no podía evitar recordar dos acontecimientos con Reggie, ¿no? El primero, cuando en 2021, en el marco del Festival Internacional de Poesía de Rosario, presentamos la propuesta Poesía en las Orillas, donde nos interesaba escuchar y traer a colación esas emergencias culturales en las que Regina intervino en un conversatorio con Lucía Tenina. Ahí ya estaba trabajando las operaciones de César González, que se ponían en constelación con las de Mar Oviedo y el Colo Romaguera acá en Rosario, además de con Sergio Vaz desde las favelas de Brasil. Lo que rondaba en esas conversaciones era hasta qué punto estas nuevas escrituras y prácticas venían a reconfigurar de manera radical no solo las maneras en que podemos hacer y pensar la poesía, sino también los valores demasiado modernos y hasta posmodernos que circulaban en una ficticia neutralidad desde un arte ideado tradicionalmente por élites culturales a las que pocas veces, y aunque no siempre de manera tan menor, accedieron los sectores subalternos. Y aquí aparece algo que ahora, con el libro enfrente, no dejo de especular para complejizar esa inquietud fascinante con las que nos encontrábamos ya en ese conversatorio ahí de 2021. Tanto en el discurso criollista en la formación de la literatura argentina moderna o en los abordajes sobre arte, Adolfo Prieto definió cómo los letrados tomaban las voces y saberes populares para componer su ficción y luego cómo los subalternos y art tomaban la literatura reconvirtiendo y discutiendo valoraciones consolidadas. Pero en medio de esas publicaciones, Prieto había escrito un texto como Literatura y Subdesarrollo, de 1969, donde señalaba que lo que rompía con el satelitalismo cultural argentino respecto de la metrópolis europea y permitía competir en pie de igualdad con ella era la clase media. Sus consumos culturales, pero también sus escritores. Me pregunto ahora, a partir del libro de Regina, si no estamos ya, y esta era una pregunta de ese conversatorio también, ante la emergencia de un cambio tan radical desde lo sociocultural como ese que identificaba Prieto en relación con la clase media en el siglo XX. Es decir, si la potencialidad de la toma de la literatura y el cine por la villa y les villeros, con lo que cierra el libro, César González, poeta, filósofo y cineasta, además, y se sale de la villa porque definitivamente está coopta en la cultura, si podrá entonces redefinir y reconfigurar las valoraciones y las prácticas culturales con la misma potencia. Me lo pregunto, insisto, en un momento donde cualquier atisbo de subalternidad es puesto a jugar en una maquinaria de abandono, persecución, censura y destrucción por parte de las instituciones estatales ajustadoras y neoconservadoras. Es decir, si en este momento es posible que la literatura y el cine haga lo que el Estado no, y no solo ahora ha hecho, sino lo que no viene haciendo. Es decir, la emancipación de los subalternos a partir de la transformación de los códigos instituidos de las prácticas artísticas desde la clase media hacia otro mundo posible. O si, en realidad, lo que se pone en juego es la comparecencia de una parcela de humanidad excluida de la escritura y el cine,
a los que tomó por asalto para multiplicar los sentidos de lo cultural sin pretensiones de hegemonía, pero con la fuerza transformadora de lo vivo de todos modos. Una fuerza que Regina conoce y que puso en juego a lo largo de todo un camino durante la escritura de este libro y tesis que hoy presentamos acá. Porque fue una investigación muy resistida, cuestionada, conflictuada desde diferentes perspectivas y saberes de cuerpos que a veces no podían comprender, y estaba bien, era legítimo. Por un lado, la emergencia de una materialidad subalterna en la cultura, pero por el otro, tampoco las operaciones y el interés y deseo que Regina estaba poniendo en juego en su lectura. Acompañada, por supuesto, por la generosidad de Sandra, que aparece. Yo también pensaba esto que decía Mónica muchas veces. Y sin embargo, sí, total, las imaginaba. Y sin embargo, a pesar de esos momentos cooptados por las pasiones tristes de la academia, Regina, con la fuerza de lo vivo y dos niños, niñes en camino, resistió cualquier embestida y no solo entró y salió, sino que nos acercó a la multiplicación de una potencia imaginaria con un libro que desde ahora en más, cada vez que alguien escriba desde la villa o sobre la villa, no podrá ser ignorado. Muy poco voy a hablar. No voy a hablar mucho en sí de lo que trata el libro, porque creo que si tengo que hacer un resumen los voy a llamar a ellos que hagan el resumen por mí. No, voy a leer solamente una página de agradecimientos porque no voy a poder decirlo, y después hablamos un poco. En primer lugar, quiero agradecer a, este libro surge porque gané en el 2022 la convocatoria de H&A Ediciones. Bueno, acá está Matías Will, que es el coordinador, que pobre también, yo del lado de editora lo volví loco. Me era muy difícil estar de este lado de la escritura, pero bueno, gracias Matías, y gracias al jurado de ese momento que eligió unánimemente, de manera unánime, mi tesis para que salga en libro. Yo creo que no, si no, no sé si lo hubiese hecho. Pienso que es importante que ante una coyuntura crítica de fuerte hostigamiento al sistema científico general y a la universidad en particular, nos encontremos hoy celebrando la publicación de un libro editado por un sello de una facultad pública. Estamos atravesando un desfinanciamiento dramático que amenaza la forma de funcionamiento de nuestras unidades académicas, los modos en que entendemos el sentido de nuestra tarea y, por supuesto, la sustentabilidad del ejercicio de nuestras prácticas de docencia, de investigación y de vinculación territorial, sumado al desplome del poder adquisitivo de los salarios docentes y no docentes. Pero esto no es solo una parte del hostigamiento que enfrentan las ciencias sociales. Además, existe en el plano simbólico un ataque que cuestiona la utilidad de nuestras producciones y el ejercicio libre de la crítica social. Inutilidad y adoctrinamiento son los motes que se utilizan para estigmatizar a nuestras disciplinas. Frente a esto, creo que es el pensamiento crítico el que puede contestar a este nuevo emergente anticientífico, anticultural, antisocial de dominación. Quiero agradecer tanto a Cristian como a Mónica por haber aceptado formar parte de esta presentación y por tomarse un tiempo para leer el libro. Como le confesé a Mónica hace muy poquito tiempo, ella fue de algún modo la que me arrastró sin quererlo a la villa, porque cuando yo cursé en el 2008 Ibero 2, debo decir que para mí, más allá de esta mención, yo no puedo haber escrito este libro sin dos textos clásicos de Mónica sobre la crónica, porque, bueno, es la tradición de la crónica está tu nombre, sobre la crítica. Y bueno, ella nombró a un tal Alarcón que escribió una crónica sobre la cumbia. Yo dije, a ver, ¿qué onda este Alarcón? Y bueno, entre eso y el entierro de Cortijo, que quedé fascinada con ese libro, dije, ¿qué pasa con esta escritura que están ahí entre el periodismo, aparentemente, entre la ficción, y al mismo tiempo prendíamos la tele y teníamos Policías en Acción y teníamos este gran famoso programa que sigue existiendo, lamentablemente, que es Mi Villa, ¿no? Del DTN, que van con la camarita y, bueno, un espanto todo. Pero existen, ¿no? Y digo, ¿qué pasa ahí con Alarcón y
y con estas textualidades que aparecen en la televisión. Quedó ahí, y en el 2011, cuando empecé la maestría, dije, bueno, quiero estudiar Alarcón, y se sumó Lisitra con esa frase que me la repetí aproximadamente una vez por semana cuando escribía la tesis de soy una mujer de clase media escribiendo sobre la villa, me quiero ir de acá, o sea, me quiero bajar. Bueno, en el 2011 empecé la maestría y en esto de que el tema era muy, muy resentido, no tenía director ni directora y siempre voy a estar agradecida a María Teresa Gramulio, que le dijo a Cristian, dirigí la Regina y Cristian era su primera maestranda y ahí fue nuestra primera experiencia, que bastante bien nos fue. Nos fue bien. Mira, terminó. Y digamos, y lo que aprendí también con él es y con Sandra, que bueno, para mí fue fundamental. Fue fundamental Sandra, porque cuando arranqué el doctorado me dijo, bueno, dale, vamos para adelante con este tema, agregamos un corpus. Si fuese por Sandra, yo seguiría agregando cosas, hasta que le dije, no, hasta acá llegué, y me dio la libertad de escribir. Tiene mucho, la escritura de la tesis tiene mucho la escritura de Sandra, en el sentido de que cuando yo leía a Sandra, digo, bueno, yo quiero escribir como Sandra. Por eso yo de parte digo, ¿lo habré escrito yo a esto o lo escribió Sandra? Y de los tres, de Cristian, de Mónica y de Sandra, también agradezco, por un lado, que me han demostrado que hay modelos de docente y modelos de intelectuales que tienen un compromiso, una pasión y que son súper generosos, que sabemos que en este ámbito no es lo más usual a veces. Bueno, en cuarto lugar, se va a poner muy nerviosa, pero le quiero agradecer a Marina Negri, que ella es amiga y la correctora, y digo que este libro tiene claridad, tiene concisión, tiene armonía, porque ella lo corrigió. Así que bueno, le quiero agradecer. Bueno, después a mi familia, a mis amigos, y bueno, a Fede, a Esmi de León por todo el tiempo robado y por la espera. Bueno, no iba a llorar.